Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Cristianismo Bíblico Radical. Así nos puedes encontrar en Facebook o en YouTube. Igualmente, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que puedas estar muy atento a todos nuestros mensajes y actualizaciones que vamos publicando periódicamente en estas plataformas. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. En esta ocasión, el mensaje está titulado El Mesías Yeshua o Jesucristo es Dios mismo. Amén. El Mesías Yeshua en hebreo y en el griego Jesucristo es Dios mismo. Amén. De eso no tenemos que tener nosotros ni la más mínima duda de que Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo. Amén. Porque han salido muchas sectas y doctrinas falsas por el mundo, de las cuales nosotros como cristianos que conocemos la palabra de Dios, que hemos nacido de nuevo, tenemos que cuidarnos. Y que también tenemos que profundizar en base a las escrituras, pero en base a lo que está escrito y que habla de Jesús. Para que no caigamos en esos enredos y nos dejemos engañar por esas artimañas de muchas sectas, entre ellas Testigos de Jehová y otros, los cuales afirman que Jesús no es Dios. Pero son muchas y muchas las escrituras en la Biblia que confirman y afirman que Jesús sí es Dios junto con el Padre y el Espíritu. Pues bien, vamos a ver eso en este mensaje. El Mesías Yeshua es Dios mismo, Dios Todopoderoso, el Eterno, el Omnipotente, el Dios de Israel, el Shaddai. Inicialmente vamos a ir a Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y nos vamos a dar cuenta de que Jesús, el Hijo, el cual también es Dios, es el que creó todas las cosas. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, miren lo que dice. En el principio era el verbo es la palabra, esto es Jesús, Jesucristo, el Mashiach. En el principio era el verbo y el verbo era o estaba con Dios, mucha atención, con Dios, en compañía con el Padre. Y el verbo era ¿quién? Y el verbo era Dios. ¿Sí se están dando cuenta? ¿Y quién es el verbo? Pues Jesucristo. Versículo 2. ¿Quién? Jesucristo, era en el principio con Dios. Esto es, antes de la creación del universo, ya Él era Dios. Versículo 3. Mucho ojo. Todas las cosas por Él, ¿por quién? Por el Mesías Yeshua fueron hechas. ¿Sí se están dando cuenta? Alabe la gloria en esta hora. Todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. Versículo 4. En Él, en Jesucristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Pero sigamos. Esto lo dice todo, o sea, esto que acabamos de leer lo dice todo. Pero sigamos. Vamos ahora a Mateo, capítulo 4, versículo del 5 al 7. Aquí está Jesús en el desierto, en las tentaciones con Satanás. Y miren esto. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti
y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie con ninguna piedra. ¿Y Jesús qué le dijo? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y con quién estaba hablando el diablo? Con Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? No me tientes, porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Sí se está dando cuenta? ¿Se está entendiendo y comprendiendo? Muy bien. Ahora sí vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí se está dando cuenta? Es decir, si hay un solo Dios y si hay un solo mediador, que es Jesucristo, entonces eso quiere decir que Jesucristo mismo también es Dios, quien tiene conexión con el hombre para que nosotros podamos acceder al Padre por medio de él. Amén. Sigamos. Ahora vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la ¿qué? De la piedad. Esto también puede significar gracia, el misterio de la gracia. ¿Y cuál es? Dios fue manifestado ¿en qué? En carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue manifestado en carne? Aquí dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Y quién fue? Ese que caminó en la tierra, que hizo milagros, que fue crucificado y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Pues Jesucristo, el Mesías Yeshua, sea alabado por toda la eternidad. Amén. Sigamos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos del 4 al 6. Hebreos capítulo 1, versículos del 4 al 6. Dice lo siguiente: hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Este es Dios hablando, mucha atención. Esto es importante. Y otra vez, dice Dios, yo seré a él padre y él será a mí hijo. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Sí se da cuenta? Jesús es Dios porque él también recibió adoración, tanto de los ángeles como de los seres humanos. Y mire lo que dice más adelante, allí mismo, Hebreos capítulo 1, versículos del 8 al 11. Versículos del 8 al 11. Dice lo siguiente: Dios dice del Hijo. Dios, el Padre, dice del Hijo, tu trono, oh Dios. ¿Sí se da cuenta? Tu trono, el Padre dice de su Hijo, de Jesucristo, del Mesías Yeshua, le dice, tu trono, oh Dios, con mayúscula, es por el siglo y por los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gracia más que a tus otros compañeros. Oh Señor, tú en el principio fundaste los cielos y la tierra son obras de tus manos. Ellos ciertamente pasarán, perecerán, finalizarán, pero tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura. ¿Se está dando cuenta? Oh, gloria, bendito. Sigamos.
Mire lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 5. Mucha atención. Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice lo siguiente: de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y de los cuales, según la carne, ojo, según la carne, vino Cristo. En otras versiones, el Cristo, en hebreo, el Mashiach, el Mesías, el cual es ¿qué? El cual es Dios con mayúscula sobre todas las cosas. Amén, aleluya. Bendito por los siglos. Amén. Esto, algunas sectas como los testigos de Jehová que niegan la divinidad del Señor Jesús, le quitan esto. Se lo quitan. Incluso en varias versiones como la de traducción del Nuevo Mundo, tengo algunas de las cuales puedo decirles en su cara: miren, aquí decían esto, luego lo borraron y en esta versión más actualizada dice esto. Eso demuestra que son mentirosos, corruptos, engañadores. Porque miren lo que dice en la traducción de ellos mismos, que es la traducción del Nuevo Mundo, en Juan capítulo 20, versículo 28. Juan capítulo 20, versículo 28, la traducción de ellos mismos. Miren lo que dice. En contestación, Tomás le dijo: ¿a quién? A Jesús, resucitado. Luego que lo tocó y vio que realmente era él, dijo: ¿mi Señor y mi qué? Mi Señor y mi Dios, con mayúscula. De esto no hay ninguna duda. O sea, esto no tiene... Por eso dice, indiscutiblemente, esto no está sujeto a discusión, esto no está sujeto a debate. Jesús, el Mesías, Cristo, Jesucristo es Dios. Hace parte de Dios junto con el Padre y con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y finalicemos con Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, para que no quede de esto ningún ápice de duda. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, miren lo que dice. Aquí está hablando Jesucristo, resucitado y glorificado, a quien está viendo Juan y quien está recibiendo la revelación del fin del universo, del fin de los tiempos, de nuestros tiempos. Está recibiendo revelación y le dice Jesucristo a Juan: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, o el principio y el fin. Dice el Señor Dios, o sea que Jesucristo es el mismo Señor Dios. ¿Y qué más dice? El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Y finaliza con qué? ¿Cómo finaliza? El Todopoderoso. ¿Cree usted que hay más dudas? No hay ninguna duda. Jesús, el Mesías Yeshua, es Dios Todopoderoso. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, porque en esta hora hemos entendido y comprendido que Jesús, Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, quien vino a rescatarnos mediante su muerte en la cruz derramando su sangre, es Dios junto contigo, oh Padre eterno que estás en el cielo. Por eso te damos gracias y te bendecimos. Y te adoramos y te alabamos, porque Él nos rescató y nos compró a precio de sangre para presentarnos ante Dios su Padre. Te alabamos y te bendecimos, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.